y voy a empezar presentando al primer comunicante. Javier, empiezo contigo. Bueno, Javier Bilbao Ruiz es licenciado en Filología Clásica y doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad del País Vasco y Euskal Herriko Unibertsitatea, donde actualmente trabaja como docente de Lengua y Literatura Clásicas, y su investigación se ocupa de las antiguas teoría y crítica literarias, recuperables en textos retóricos y exegéticos griegos en general y en los escolios de Aristófanes en particular. Cuando quieras, Javier, tienes la palabra. Me imagino que todos hemos estudiado letras, entonces entiendo que todos sabemos perfectamente lo que son las etimologías, ¿no? Al final la etimología es la ciencia, ¿no?, que estudia el sentido verdadero de las palabras. Bueno, pues en la lengua que estoy hablando ahora, ¿no?, en el español, ¿no?, lo tenemos relativamente fácil, porque al final el sentido etimológico de la mayoría de las palabras pues nos remonta al latín, así que ahí se queda la pelota, por decirlo así, o al árabe, etcétera, ¿no? Claro. Nosotros, por ejemplo, decimos ser humano. Ser humano lo llevamos al latín, humanus, humana, humanum, de ahí lo llevaremos al indoeuropeo. Hoy en día tenemos una conciencia clara de que las lenguas son familias, que remontan históricamente, que hay una diacronía y, por tanto, podemos hacer un estudio etimológico pues casi científico, ¿no?, por decirlo así. Es verdad que yo creo que las etimologías en general son bonitas, pero no son fáciles siempre, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza que he estado mirando también la etimología de la palabra mar. Mar es una palabra que obviamente se remonta al latín y demás, pero que se discute, ¿no?, si mar es una palabra que proviene del adjetivo mármaros, que significa reflejo, brillante, ¿no?, mármol, ¿no?, que tenemos en español, o si su etimología hay que relacionarla con la palabra muerte. Habría que ver ahí un poco esos. Hay algunas que están en el aire. Pero normalmente, aunque sea de manera histórica, se pueden retrotraer, como es el caso de padre y madre que vamos a ver ahora mismo, se pueden retrotraer al indoeuropeo. Claro, esto es la etimología moderna, pero la etimología antigua era muy diferente, ¿no? Nosotros hoy tenemos claro que el inglés, el español, el francés son lenguas, como digo, indoeuropeas que al final se retrotraen de un tronco común. Los antiguos no pensaban esto. Los antiguos, cuando estaban reflexionando sobre el griego, asumían que el griego era una lengua en sí misma. Es verdad que sí que había pues eso, conexiones como pater o mater en latín, pater, meter en griego, ya les hacía pensar, ya les hacía sospechar que no podía ser casual. Pero lo cierto es que los antiguos viven la etimología de una manera completamente diferente. Ellos lo que quieren es hacer algo que nosotros simplemente le hemos perdido el interés, por decirlo así, que es reunir el significante con el significado. La idea es, si una palabra es tal, tiene que ser porque en esa palabra hay implícito un elemento. Si nos vamos al desarrollo histórico de la disciplina, pues hombre, los orígenes como siempre son complejos. Seguramente los sofistas se dedicaron ya a este tipo de cuestiones porque les interesó siempre muchísimo la lengua. Y desde luego el primer texto en el que encontramos ya este tipo de ideas es el Gratilo de Platón. En ese texto Platón nos dice, viene a decir, que las palabras no son casuales. Que, por ejemplo, cuando decimos el verbo fluir, por ejemplo, me viene ahora a la memoria, que en griego es el verbo reo, que igual os suena el panda rey de Heráclito, todo fluye, Platón dice que no es casual que en ese verbo la fuerza la tenga la vibrante, porque la vibrante es una consonante fluyente, por decirlo de alguna manera, y que por tanto la esencia del movimiento está implícito en la propia palabra. Otra etimología muy famosa y muy bonita, falsa también, pero muy famosa y muy bonita, que plantea Platón en el Cratilo, es la de anthropos, el ser humano. Platón dice, anthropos es una palabra que se ha formado con tres formantes. Aná, que significa arriba, anastasía, por ejemplo, anastasia, resurrección. Orthos, que significa recto, ortopedia, ortografía, ortodoxia, que tenemos en español, y ops, que significa vista, que es óptica, opsis, sinopsis, que tenemos en español. Por tanto, dice Platón, el anthropos, el ser humano, es un ser erguido que mira hacia arriba. Eso
para él no es casual, sino que los formantes de la palabra, significado y significante, de alguna manera quedan reunidos. Este tipo de etimología, que muchas veces lo vamos a ver, es muy, no sé cómo decir, muy aleatoria, ¿no? Es decir, porque se puede jugar de cualquier manera, reunir significantes con significados. Tuvo un gran desarrollo en la antigüedad, tuvo éxito. De hecho, ya en el siglo II entra como formante de la gramática, en la gramática de Dionisio Tracio es el padre, ¿no?, de los estudios gramaticales, no concebidos como nuestras gramáticas, sino casi como una forma de estudiar textos literarios, donde hay que seguir una serie de pasos. El cuarto paso al que se tiene que dedicar el gramáticos es el descubrimiento de las etimologías, es decir, el establecimiento de relaciones entre significantes y significados. Y a partir de ahí, pues bueno, escolios, como ha mencionado Ichine, que son comentarios sobre textos antiguos y medievales y tal, vamos a encontrar multitud de etimologías. El estoicismo mismo, el estoicismo es una filosofía que parte de que en el mundo hay un alma racional que es consonante con el alma del ser humano. Por tanto, un estoico, aparte de hacer una vida que sea éticamente razonable y que esté de acuerdo con esos instintos del alma racional, debe cultivar profundamente el estudio de la lengua y del lenguaje y de la literatura y de la razón, en definitiva, ¿no? Y por tanto las etimologías también van a entrar. En el siglo V ya tenemos un diccionario de oro de Tebas, que luego lo vamos a conocer, ya de carácter etimológico, recuperando este tipo de ideas. En el siglo VII son muy famosas las etimologías de Isidoro de Sevilla, aquí en España, en el Reino de Toledo, que en realidad son 9 libros y en realidad es una enciclopedia, pero hay 2 libros dedicados, ¿no?, a estas etimologías. Y luego ya en época bizantina, en eso que podríamos llamar el pre-renacimiento del pre-renacimiento, en el siglo IX, aparece ya un primer etimologicum que obviamente deriva de la tradición anterior, que ya está recuperando la tradición de los siglos VII, VI, V, etcétera, que es el Etymologicum Genuinum. Después, ya en el siglo X, Renacimiento bizantino, aparece el Etymologicum Gudianum, y luego ya en el siglo XII el Etymologicum Magnum, que es un poco de donde yo voy a sacar los datos que en cierto sentido compendian lo que aparece en los otros textos, ¿no? Bueno, ya centrándonos un poco en las palabras padre y madre, pues bueno, ambas palabras son claramente de etimología indoeuropea, las tenemos perfectamente atestiguadas en muchos idiomas indoeuropeos. Los datos están sacados del diccionario etimológico de Beck, que es de la lengua griega, pero vamos, esto en cualquier manual de lingüística indoeuropea lo encontramos. Padre con el sentido de cabeza de familia, no con el sentido de progenitor, no con el sentido de padre físico, por decirlo así. Head of family es el concepto de padre es más político, si cabe, que afectivo. Es un concepto que yo creo que donde mejor se ve es en el concepto de paterfamilias, ¿no?, en latino, pero también materfamilias. En latín los dos términos están atestiguados, no solo el paterfamilias, sino también la materfamilias. Y el despotes, ¿no?, el dueño de la casa, el domus potis, ¿no?, el que es aquí el jefe del hogar, ¿no?, bueno, no sé si del hogar o de la casa, ¿no? Ahí tenéis algunos ejemplos, lo tenemos en sánscrito pitar, latín pater, gótico fadar, irlandés antiguo es fadir, que es la primera atestiguación, y en griego pater. Y en el caso de la madre, ahí la tenemos en el sentido de madre, pues ahí tenéis, también en sánscrito está perfectamente atestiguado, matar, mater, alto alemán antiguo mutter, griego meter. Por tanto, son palabras indoeuropeas que se remontan al punto etimológico al que podemos remontar, es al indoeuropeo, y tienen ese sentido claro en el caso de padre, de jefe de un colectivo, y el de madre más o menos en el sentido que podemos sospechar en el caso de la madre, ¿no? Bueno, nos vamos a meter en las etimologías de madre y de padre, vamos a ver, porque estos etimológicos lo que hacen es, ya os digo, que no hay una única etimología. Claro, para nuestro pensamiento sí, tienes que llegar a una etimología, no puede haber más de un sentido verdadero. Pero aquí lo que vamos a ver es una serie de palabras
o una serie de procedimientos que van a reunir ese significante con determinados significados, que es un poco la clave de la etimología en la antigüedad. Y el primero nos lleva a este meter como, si queréis, anacrónimo de metereistai. Tereo en griego significa observar, vigilar. Metereistai significa no ser vigilada. Entonces la madre es la que no es vigilada. Y la explicación, que la tenéis aquí, la he puesto en la he puesto en español, pero la explicación es tetraca esta, luego vamos a ver otras más normales, pero esta es tetraca, ¿no? Dice, deriva de no ser vigilada, porque las mujeres, antes de ser madres, son vigiladas por el hecho de que no se perturbe, no se ensucie su virginidad. Cuando ya son madres, ya no es necesario vigilarlas. Eso es lo que pone aquí. Entonces, ya, esta es de traca, luego hay otras más normales, ¿eh? Ya digo, también aquí vamos a ver muchos sesgos históricos, ¿no?, en relación a palabras como padre y madre. La segunda, que ya es más normal, dice que la palabra meter deriva del verbo mo, que es un sinónimo de chetó. Chetó en griego significa buscar, significa proveer, mo es un sinónimo. Entonces dice, la madre es la que es buscada por sus hijos. Aquí ya está relacionando la madre, digamos, con sus retoños, que es algo más normal que relacionarla con la virginidad, que eso mira, podéis hacer otro simposio sobre la locura histórica existente con la virginidad, que yo no sé si hay una historia de la virginidad, pero sería interesante eso. La tercera es parecida a la segunda, nos la relaciona con el verbo masteuo, es decir, meter sería un derivado de este verbo masteuo, que significa también proveer, significa también dar, procurar, y dice la madre es la que provee alimento a los fetos. Aquí nos mete un elemento nuevo, yo creo que ya más razonable, o, dicen en el segundo caso, porque ella de manera natural pues da a luz, ¿no?, provee los fetos. Bueno, aquí ya os digo, el juego es, reunimos en este caso la palabra meter con masteuo y la relacionamos con los fetos. Y esta de meter relacionada con mató, yo sinceramente no la entiendo. El verbo matao en griego significa fallar, cometer errores, cometer actos en vano, hacer cosas en vano. Y nos dice que eso, que la palabra se relaciona con el verbo mató, luego nos explica que mater y meter, meter en jónico es lo que estamos viendo, pero mater en dorio y demás, son formas que se dan, ¿no?, como matis y metis, que significa mente. Y luego nos dice algo que la verdad es curioso, que es la que busca cosas invisibles. Eso es lo que pone ahí. Se puede relacionar con la idea de dar a luz, pero también se puede relacionar con la idea de que la madre es alguien que hace actos en vanos, que siempre falla, en relación con el padre, que sería como la parte útil. Sinceramente no la entiendo, necesitaría más datos, me la he encontrado así, y es más, y yo lo he dejado ahí, pero el texto sigue, empieza a hablar de las estrellas y no sé qué, así que vamos a dejarlo, porque yo creo que casi quiere hacer ver que la madre es una bruja o alguna cosa de ese estilo. Pero bueno, si nos vamos a las etimologías de padre, que son las más o menos están en 4 o 5, aquí en el Etymologium Magnum, que la primera nos dice que pater deriva de patao. Bueno, de patao en las que significa patao en griego. En griego patao significa golpear, significa pisar, significa empujar. Y en este caso significa investir ente sinusía, en el acto sexual. Fijaros, eso sí, ya que estoy, qué bonito cómo llaman los griegos al acto sexual, la sinusía, compartir la esencia, literalmente. Bueno, pues sería, y además nos dice, es una metáfora tomado del mundo de los caballos. Igual que el macho cubre a la yegua, no sé si habéis visto el acto de procreación de los caballos, pues igual que se produce esto, de ahí derivaría. Es una idea curiosa que se puede asumir que una palabra como padre, a mí por lo menos me llama la atención, puedan haberla creado, o sea, haberse creado esa palabra viendo como un caballo cubre a una yegua. Me parece culturalmente curioso. La segunda nos lleva, he puesto ahí la palabra esperma, nos dice que deriva, pater, derivada del verbo espeiro. Espeiro significa germinar, la palabra esperma la conocemos todos en castellano, semilla, y aquí aluden, aquí sugieren que habría, la palabra pater sería algo así como un derivado de esparter. Si esperma es la semilla, esparter sería el que pone la semilla. Esa es un poco la idea, ¿no?
cae la S. Bueno, ya os digo que en este sentido, a la hora de hacer las etimologías, se trata de reunir significantes y significados y las reglas del juego no importan. O sea, pueden caer los sonidos, subir, además. La siguiente etimología tenemos la de pap, muamuac, o sea, el padre, sería una palabra onomatopéyica formada sobre el sonido del beso, que suena a pa. Los griegos lo consideran que, por lo menos en esta época, que la onomatopeya del beso es pa. Y a mí me quiere sonar que en euskera también puede ser pa, ¿no? En man pa ba, o incluso en castellano dame un pa, ¿no? Me quiere sonar, o igual antiguamente, a mí me suena esto. Pues esa sería un poco la idea. El pater es el que es besado por los hijos. Y esta es muy interesante porque en ese hueco que he dejado ahí entre paréntesis hay citas de Homero, citas de Aristófanes, nos habla del abuelo que en griego se llama papós y, en fin, parten de esta idea de la etimología como sonido onomatopeico y este sentido afectivo del beso, ¿no? Luego, la cuarta es muy similar a la primera que hemos visto, la de Meter Estai. Este nos dice que si la madre es la que no es vigilada, el padre es el que vigila, paidasterein, el que vigila a los niños, el que los vigila, el que los protege. Esta es de Oros de Tebas, es una etimología que la tenemos atestiguada desde el siglo V, donde nos dice padre deriva de vigilar a los hijos. El padre es el que tiene a los hijos debajo de sus pies o debajo de sus piernas. Es una especie de figura protectora. Y la última, que esta no la tenemos en el caso de la madre, nos dice cuando la palabra padre alude a un dios, que es típico Júpiter, por ejemplo, entre los latinos es el padre Ius, ¿no? Cuando alude al dios nos dice la derivación hay que verla proveniente de panda jorán, es decir, de verlo todo, de la capacidad que tienen los dioses de ver todas las cosas, ¿no? Bueno, pues llegando aquí, hemos visto las etimologías que aparecen en estos léxicos bizantinos. La de Meter Estai es, pues yo la considero deleznable, pero ahí está, que cada cual juzgue. La de Montzetó Masteuo me parecen más o menos razonables, se relaciona a la madre con proveer alimento a sus hijos, pero se quedan en un plano material, no sé cómo decir, en un plano, si se me permite, o llano. Y la última, ya os digo que siendo bien pensado nos habla de dar a luz y siendo mal pensado nos habla de brujería. O sea, ya ahí reconozco que es complicada. Sin embargo, cuando nos vamos a la figura paterna, bueno, llama mucho la atención la del padre no sé, como garañón, como golpeador sexual, encima asimilado a un caballo. Pero cuidado, que las antiguas religiones indoeuropeas eran religiones de la yegua, de la diosa yegua y el dios caballo. Lo que pasa es que el que era sacrificado era el dios caballo, ¿no? Y eso también es llamativo. Se habla de un padre dios, pero no se habla de una madre diosa, que sin duda las hubo, eso no lo dudemos. La segunda la relaciona con el verbo espeiro, a mí me parece, bueno, probablemente falsa, no falsa seguro, pero imaginativa. Bueno, al final el esperma, la semilla, el padre es el que pone la semilla, no me parece mal. Y luego sí me llama la atención esta tercera, que nos lleva a un plano afectivo, cuando precisamente sabemos que, aunque estos son textos, es verdad que son etimologías más tardías del siglo X, o 9, 8, 7, pues cuando la figura del padre indoeuropea precisamente es la de, vamos, ya os he dicho antes, casi la de un déspota, la del señor de la casa. Aquí, sin embargo, se lleva un plano afectivo de besos entre padres e hijos, esta idea del padre que es el que cuida a los hijos y los protege con sus piernas. Y, en fin, yo con esto ya termino. No, ya os digo, la primera es deleznable. A fin de cuentas, lo que sí, mira, para terminar sí quiero decir una cosa. Claro, después de ver todo esto, de ver cómo se juega con las etimologías y de ver que no es una ciencia como la podemos comprender nosotros, sí que me gustaría decir una cosa. Esto no es una ciencia como nos gustaría a nosotros que lo fuera, pero es la etimología de los antiguos. A ellos les funcionaba. Explicar la lengua así era explicar su cultura. Y se la explicaban de esta manera. Y como he dicho antes, se trata siempre de relacionar significantes con significados. Y en el siglo XII no habría mucha gente capaz de hacer este tipo de ejercicios. Bueno, entonces tenías que ser millonario o cura o alguna cosa de estas, pues si no, era imposible, ¿no?, vivir de este tipo de cosas. Y bueno, con esto ya he terminado. Muchas gracias.